Buenas noches, mi nombre es José Mario Ramírez Mesa, estudioso de cuarto semestre de Derecho Virtual, cohorte B52 de la Universidad Manuela Beltrán, desarrollando el trabajo autónomo número 3, Teorías de la Acción, de la asignatura de Derecho Penal Individual, presentado al doctor Luis Abel Zárate Meriles. Como primer objetivo tenemos la introducción y planteamiento del caso. Es un relato breve que Carlos, como vigilante, manipula su arma de dotación de forma descuidada mientras charla. El arma se dispara hacia una pared. Ana, en la habitación contigua, resulta ilesa. Carlos sabía que el arma estaba cargada, pero no quería disparar. Presentamos la dimensión del riesgo. El ciudadano Carlos, en ejercicio de su rol como garante de la seguridad en un conjunto residencial, manipula su arma de dotación, que es un instrumento calificado como actividad peligrosa, pese a tener el conocimiento técnico de que el arma se encontraba cargada y apta para el disparo. Realiza maniobras de manipulación por fuera de los protocolos de seguridad mientras mantiene una interacción social, una charla con un compañero. Como consecuencia se produce una descarga accidental cuya trayectoria impacta un elemento estructural, en este caso que es la pared, colindante con una zona de habitabilidad donde se encontraba un tercero, en este caso Ana. Es imperativo destacar que no existe animus laedendi, que es la intención de lesionar, ni animus necandi, que es intención de matar, sino una infracción al deber objetivo de cuidado. Ahora partimos del problema jurídico central, donde nos preguntamos, ¿la manipulación descuidada de un arma de fuego que no causa lesiones personales constituye un comportamiento penalmente relevante bajo las distintas teorías de acción? Presentamos la relevancia y la tipicidad. El problema radica en determinar si el ordenamiento penal colombiano, a la luz de las teorías de la acción, permite sancionar una conducta donde el desvalor de la acción, que es el manejo descuidado del arma, es evidente, pero el desvalor del resultado es inexistente. No hay lesión física a ninguna persona. Es la simple puesta en peligro de la seguridad pública suficiente para activar el aparato punitivo del Estado, o requiere el Estado penal colombiano una lesión efectiva a un bien jurídico individual para que la acción sea relevante. Ya continuamos con el bien jurídico, en donde nos indica que la seguridad pública en el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal y de manera subsidiaria la vida e integridad personal, peligro abstracto concreto. Demos valor a la seguridad pública versus integridad. El bien jurídico principal en discusión es la seguridad pública, título 14 del Código Penal. Bajo la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, este es un bien jurídico de peligro abstracto. No se protege la vida de Ana individualmente en este tipo penal, sino la tranquilidad y la incolumidad de la comunidad frente al manejo irresponsable de armas. Artículo 356 del Código Penal, disparo de arma de fuego. Sin embargo, subsidiariamente se debe analizar la vida e integridad personal bajo la figura de la tentativa o peligro común, analizando si la pared fue un factor de azar que evitó un resultado típico. Aquí cobra importancia el principio de lesividad, artículo 11 del Código Penal, que exige que la conducta dañe o ponga en peligro efectivo el bien jurídico. Ahora está el principio de acto. En Colombia se juzgan actos y no personalidades, derecho penal de acto. Por lo tanto, la discusión debe centrarse en si el movimiento de Carlos fue una acción con sentido jurídico o un mero suceso accidental. Referencia al riesgo permitido. El Estado autoriza al vigilante el portar el arma, que es un riesgo permitido, pero que la manipulación descuidada rompe ese permiso creando un riesgo jurídicamente desaprobado.
La Corte Suprema en sentencia sobre el artículo 356 del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal, perdón, ha establecido que el delito de disparo de arma de fuego no requiere que se le apunte a alguien, sino que el disparo se realiza sin causa justificada, lo cual encaja perfectamente en este caso. Hay que enfatizar que Carlos no es un ciudadano común, sino un sujeto cualificado, vigilante, que tiene un arma bajo el amparo de un permiso estatal, lo que eleva su responsabilidad en el manejo del riesgo. Tenemos ahora el análisis por teorías de la acción. Tenemos la teoría causalista, que es la clásica versus neoclásica. Esta teoría se basa en el determinismo mecánico, se centra en la física. ¿El cuerpo de Carlos movió el arma? Sí. ¿Hay sangre? No. Entonces es irrelevante. ¿Qué es la acción? Un movimiento corporal voluntario que causa una modificación en el mundo exterior. Relación causa-efecto. El querer se limita a mover el cuerpo, no al fin. Es un proceso causal ciego. Se define como una voluntariedad del movimiento muscular, que es de la fase interna, que produce una modificación en el mundo exterior. Fase externa, unida por un nexo de causalidad. ¿Existe acción? Sí. Carlos movió sus manos y dedos voluntariamente, no fue un acto reflejo o fuerza mayor y eso causó el disparo. Existe acción porque Carlos no es un autómata. Su sistema nervioso envió la orden de mover las manos, voluntad de movimiento. Hubo una relación de causalidad física entre la presión del disparador y la salida del proyectil. Ubicación del dolo. Se ubica en la culpabilidad como un vínculo psicológico. Para las causalistas, en este caso Leeds y Belling, la tipicidad es puramente objetiva. ¿Hay delito? Difícilmente. Al analizar la culpabilidad, se vería que no hubo dolo de matar ni de herir. El sistema penal colombiano, bajo una óptica causalista pura, tendría problemas para castigar la simple imprudencia si no hay resultado de daño. Lesión o muerte, pues el tipo penal de disparo de arma de fuego en el artículo 356 del Código de Procedimiento Penal requiere que no haya causa justificada. Sería difícil de aplicar si no hay un daño tangible o si se considera que el movimiento voluntario de Carlos no incluía la voluntad de disparar. Si el tipo penal se entiende como el resultado de hacer fuego y Carlos no quiso, ese resultado habría una ruptura de la culpabilidad, resultando en una conducta que no es reprochable. Tenemos la teoría finalista de Hans Welzel. Se centra en la mente-voluntad. ¿Quería Carlos disparar en este caso? No, entonces su acción es un accidente. ¿Qué es la acción en esta teoría? El ejercicio de la actividad finalista. El hombre, gracias a su saber causal, puede prever las consecuencias de su obrar y dirigirlo a un fin. Para un mejor entendimiento, el sujeto anticipa el objetivo, elige los medios y ejecuta la acción. ¿Existe acción? Sí, pero aquí no hay un matiz. La acción de Carlos era conversar y manipular, no disparar. La finalidad no era el disparo, por lo tanto, no hay una acción de disparo finalista, sino un suceso accidental derivado de una acción con otra finalidad. Ubicación del dolo se traslada a la tipicidad tipo subjetivo. ¿Hay delito? No, en la teoría finalista, si el resultado del disparo no era el fin perseguido por el autor, el dolo es inexistente. Se analizaría como culpa en el artículo 23 del Código de Procedimiento, que es una imprudencia. Sin embargo, en Colombia la culpa solo se castiga si existe el tipo penal culposo específico. El disparo del arma de fuego es un tipo doloso. Al no haber dolo de disparar, la conducta es atípica. Ahora hablemos de la teoría funcionalista, basados en Roxin y Jacobs, que esta se centra en el deber riesgo. ¿Debía Carlos actuar así? No.
¿Puso en peligro a otros? Sí. Entonces debe responder ante la norma. Mediante la sentencia SP de 2018 con radicado 48820, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, la cual explica que el principio de confianza propio del funcionalismo se rompe cuando el sujeto no observa las reglas de cuidado de su propia profesión, como el vigilante Carlos. ¿Qué es la acción? Para Roxin Moderado, es la manifestación de la personalidad. Para Jacques, el sociólogo, es la evitabilidad de un sentido relevante o la infracción de un rol. Es una conducta humana relevante para el sistema normativo. Es la infracción de un deber de conducta o la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Existe acción? Sí. Carlos, en su rol de vigilante, defraudó la expectativa social de manejar con cuidado un instrumento peligroso. ¿En dónde está la ubicación del dolo? En la tipicidad integrado con la imputación objetiva. ¿Hay delito? Probablemente sí, bajo el cargo de disparo de arma de fuego sin dirección determinada aplicado en el artículo 356 del Código de Procedimiento Penal. Tenemos el análisis que Carlos creó un riesgo jurídicamente desaprobado. Aunque no quería disparar, el funcionalismo analiza si el resultado es imputable al autor por haber sobrepasado el riesgo permitido, que era manipular el arma cargada mientras habla. Al ser Carlos un garante del manejo del arma, su descuido es penalmente relevante porque defraudó la expectativa normativa de seguridad que la sociedad deposita en un profesional de la seguridad. Tenemos el marco normativo de la Ley 599/2000, Código Penal, donde la legislación colombiana no es teóricamente neutra, se inclina por un esquema finalista con matices funcionalistas. Esto aplicado en el artículo 9 del Código de Procedimiento de causalidad e imputación. Este artículo es el clavo en el ataúd del causalismo en Colombia. Al decir que la causalidad por sí sola no basta, el legislador exige que además del nexo físico exista un vínculo jurídico. En el caso de Carlos, no basta con que su dedo apretara el gatillo, que es la causa. Se requiere que esa acción sea jurídicamente atribuible a él como un riesgo no permitido. El artículo 10 nos habla de la tipicidad. Establece que la ley penal definirá de manera inequívoca las conductas. Aquí conectas con el artículo 356, disparo de arma de fuego. Nota que este artículo no exige un herido, sino el acto de disparar sin causa justificada, protegiendo la seguridad pública. El artículo 11 nos habla de la antijuricidad, es fundamental para tu análisis. Para que la conducta de Carlos sea un delito, debe ser lesionar o poner en peligro efectivo el bien jurídico. ¿Puso en peligro a Ana? Aunque no la hirió, el disparo en una zona residencial es una puesta en peligro efectiva de la incolumnidad pública. El artículo 25, acción y omisión. Aunque Carlos actúa, manipula el arma, su responsabilidad también se puede ver desde la omisión del deber cuidado que le asiste como vigilante, posición de garante respecto al arma de dotación. Tenemos el marco procesal de la Ley 906/2004 del Código de Procedimiento Penal. Aunque el caso es sustancial, la Ley 906 aporta la base probatoria y la escritura del juicio. En el artículo 7 está la presunción de inocencia de indubio pro reo. Si tras analizar las teorías persiste la duda sobre si Carlos quería disparar dolo o si fue un accidente imprevisible, caso fortuito, la duda debe resolverse a su favor. En el artículo 381, prueba de la conducta, para condenar a Carlos, el ente acusador debe demostrar, más allá de toda duda razonable, no solo que el arma se disparó, sino que los elementos del tipo subjetivo, si hubo dolo o culpa. Ahora, en el soporte jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, según el radicado 32057 de la imputación objetiva del funcionalismo, esta sentencia es el pilar para aplicar la imputación objetiva en Colombia. Tenemos como argumento que la Corte establece que un resultado solo es imputable si el autor creó un riesgo jurídicamente desaprobado. Esa aplicación al caso
Carlos, al manipular el arma mientras charla, sale del riesgo permitido, que es portar el arma para vigilar, y crear un riesgo prohibido. Según esta jurisprudencia, el disparo es la materialización de ese riesgo que el derecho penal busca evitar. Tenemos la sentencia SP de 2018 con radicado 48820, delitos de peligro. Es vital para entender qué hay delito, por qué hay delito, aunque Ana no sufriera un rasguño. El argumento es que la Corte explica que en los delitos de peligro abstracto, como el disparo de arma de fuego, el legislador no espera a que haya un muerto para intervenir. La peligrosidad de la conducta en sí misma, disparar en un conjunto residencial, ya es relevante para el Estado. Conexión con el finalismo. Esta sentencia aclara que la voluntad debe dirigirse a la realización del tipo, que es disparar, lo que obligaría a la Fiscalía a demostrar que Carlos al menos aceptó la posibilidad del disparo, que es el dolo eventual, o actuó con una negligencia tal que rompió el deber de cuidado. Muchas gracias.